Pues agradecemos mucho a los medios de comunicación por estar presentes aquí para escuchar lo que tenemos que decir y denunciar, evidenciar la incongruencia del bloque opositor. En esta sesión fuimos testigos de que se legisló a medias, que se protegió a un fiscal que ha sido desmentido por parte del Poder Judicial y que ha sido señalado por delitos que merecen ser investigados, esclarecidos y en su caso sancionados. El tema del fiscal de Morelos no es un tema menor y, contrario a lo que se ha señalado como escudo por parte de algunos legisladores, la declaratoria de procedencia no implica ni esgrime ningún tipo de violación a sus derechos y mucho menos se violenta mandato judicial alguno. Lo que argumentó la sección instructora fue declarar la procedencia para que el fiscal Uriel Carmona Gándaro, el fiscal general de Morelos, pueda ser procesado por delitos inherentes al ejercicio ilícito del servicio público. En su momento, la transformación de las Procuradurías Generales de Justicia locales, que se transformaron en Fiscalías Generales de Justicia, pusieron en el centro la autonomía de los órganos investigadores de delitos. Pero eso no significa intocabilidad o pulcritud en todo su desempeño, sin cuidar ni respetar la ley constitucional. En el caso del fiscal de Morelos, se han detectado diversas conductas que son susceptibles de ser investigadas y puestas bajo el escrutinio de la autoridad a efecto de deslindar si hay responsabilidad. Reitero, deben ser investigadas, lo que no implica que estemos prejuzgando sobre la veracidad de la conducta que se le imputa al inculpado. Miren cómo son las cosas. Hace algunos días se suscitó un acontecimiento en el que estuvo involucrado el fiscal del estado de Morelos y dos jóvenes en el que se señalaba que el titular de la fiscalía había sido víctima de un atentado. No obstante, un juez de control del estado de Morelos determinó que los dos jóvenes fueron detenidos por el supuesto atentado en contra del fiscal de Morelos, que fueran liberados de inmediato al no ver indicios que confirmaran lo que el fiscal afirmaba sobre el ataque en su contra. Es decir, una autoridad judicial confirma que los jóvenes no participaron en el supuesto atentado como había señalado el fiscal, por lo que ordenó su inmediata liberación. En este caso, en concreto, queda de manifiesto que el fiscal Uriel Carmona puede enfrentar más denuncias, ahora por tortura, abuso de autoridad y daños en perjuicio de los dos jóvenes que sufrieron dichas agresiones por parte de los escoltas y que de manera irrestricta debe enfrentar el titular de la Fiscalía de Morelos. Es muy lamentable que funcionarios utilicen su investidura para agredir a los ciudadanos y que no sean sancionados por sus conductas, y en especial los que tienen supuestamente la tarea de cuidar, salvaguardar y proteger a los ciudadanos mexicanos. Es muy lamentable que se les defienda cuando el mensaje del Poder Legislativo debiera ser a favor de la justicia, a favor de clarificar acusaciones y a favor de una sociedad libre de intocables y de privilegiados protegidos por las autoridades. Lo repito y finalizo con esto. Ningún funcionario, ninguno, puede ni debe estar sobre la ley, y que si cometieron alguna conducta ilegal, esta debe ser analizada y en su caso sancionada por la autoridad responsable. Ya estamos cansados de funcionarios que utilizan su encargo para burla de la ley. Esta es mi participación. De verdad estamos pues muy indignados por el proceder del bloque opositor, porque por un lado dicen estar a favor de la legalidad y por el otro votan para proteger funcionarios que han incurrido en faltas legales. Sobre el mismo tema, solo quisiera precisar la importancia que tenía este tema para la justicia en los estados de la República, no solo en Morelos, sino porque esto sentaría un precedente también para ver el tema de los fiscales de otras entidades federativas, en donde también existe el mismo problema
fiscales que en lugar de estar procurando la justicia, que es su misión, están obstruyéndola. Y me refiero a esto precisamente porque yo vengo del estado de Veracruz, y en Veracruz el procedimiento que se inició para quitar al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue muy azaroso, muy difícil, precisamente porque no se tenían los instrumentos para someterlo a la justicia. Y entonces ahora que está este procedimiento para un fiscal, todos los demás fiscales que han puesto los partidos de oposición, los partidos de este bloque, los partidos del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en sus respectivas entidades, ahora van a hacer un frente común, ahora están haciendo o van a llevar a cabo acciones comunes precisamente para protegerse de lo que pudiera resultar, lo que hubiera podido resultar de una decisión de la Cámara de Diputados en este sentido. Por eso ahora pues la Cámara ya no va a poder conocer de este asunto en este periodo, se obstruye el proceso de administración de justicia, no solo para Morelos, sino para también todas las entidades federativas de nuestro país, donde hay fiscales impuestos que son fiscales puestos para obstruir la justicia en vez de procurarla. Gracias, sería todo. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Era demasiado hermoso para ser verdad. Tuvimos en comisión, en la primera comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, la discusión de este asunto, pasó el dictamen, pero ya sabíamos que algo había detrás de este dictamen y fue precisamente confirmar lo que finalmente sucedió. Se votó por separado y nos extrajeron los asuntos que también son importantes en materia, sobre todo de procuración de justicia. Pasan los desafueros, pasan dos temas para erigirnos como jurado de procedencia, pero los otros dos asuntos nos los dejan al margen. No quiero especular, pero no somos ingenuos. Quienes conducen la comisión permanente algo pudieran haber hecho mejor, o tal vez estuvieron de acuerdo en que finalmente estos acontecimientos sucedieran como al final resultaron. Lamentamos mucho que en el asunto del fiscal del estado de Morelos se haya impedido que pudiésemos ir a el segundo periodo extraordinario para definir jurídicamente si los fiscales generales estatales tienen o no fuero constitucional. Se protege, se les da un manto de impunidad desde el momento en que votan en contra de que podamos ir a atender este asunto en la instancia idónea, que es la Cámara de Diputados o el jurado de procedencia en su caso de los dos desafueros. Concretamente, el asunto es que el alegato que presentó la oposición es de extraviado derecho, no procede el alegato de que por una suspensión nosotros incurriríamos en un desacato, simple y llanamente porque nosotros como comisión permanente, me ubico como comisión permanente, no como Cámara de Diputados, no tenemos ninguna facultad para involucrarnos en la materia que son los temas de desafuero. No violamos nosotros ninguna suspensión si hubiésemos acordado y validado el segundo periodo extraordinario. Ninguna violación a ninguna suspensión de ningún amparo, de ninguna índole ni naturaleza. Eso lo dejamos bien claro tanto en el debate y también aquí. Fue un argumento falaz, sin ningún fundamento, porque sobre todo cuando dicen que va a haber un desacato, nosotros refutamos de que técnica y legalmente, si no estamos señalados en la comisión permanente como una autoridad responsable, no violamos ningún proceso de carácter legal. Se quiso decir
bajo el amparo del discurso de que debemos de respetar la división de poderes. Bueno, pues en todo caso debiera de respetarse al poder legislativo, porque el poder legislativo en materia de desafueros es soberano. Sus resoluciones son inatacables. Echaron a andar, como siempre, sus despachos. Dieron los argumentos legales o pseudolegales para volver los argumentos políticos, justificar su voto y con eso impedir que nosotros pudiéramos establecer un criterio sobre los fiscales, que en los hechos, si ustedes revisan, casi 20 entidades de la República, 19 para ser concretos, son fiscales transseccionales, que protegen la impunidad, que no luchan por la justicia. Y por eso mismo me sumo al pronunciamiento del compañero senador César Cravioto, toda nuestra solidaridad con las víctimas, con los justiciables y con el pueblo del estado de Morelos. Hoy quedó muy claro que quienes se opusieron a establecer un criterio legal constitucional en el tema de fiscales generales estatales fue el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, amigas y amigos.